camino. Y es por esto que, como todo Spider-Fan desde el fondo de mi corazón, lo confieso y admito, que no quiero ver nunca en mi vida una película live action, de Spider-Verse con los tres actores. Bueno, la verdad es que si bien podría decir que es algo que me esperaba, y no voy a negar que también me encantó la primera vez que lo vi. Y es por eso que decidí hacerle un vídeo para hablar más de ello. Recientemente esta nueva entrega del Arácnido, aunque no dio mucho de hablar aún después de su estreno, me ha dejado pensando en lo que vi, y más allá de haber cumplido lo que fue el capricho de muchos, es que también le ha dado un significado a ciertas palabras de las que quisiera abordar, y es por eso que este vídeo no solo será una crítica a Spider-Man No Way Home, sino también, un análisis a ella, sobre lo que ha significado el superhéroe Arácnido en todos sus aspectos más significativos por estos últimos tiempos. Intentaré no hacer muchas comparaciones para no desviar el tema, pero igual no prometo nada, así que demos inicio de una vez. Lo primero que hay que tomar en cuenta es sus antecedentes durante su producción, algo que no he visto que se ha comentado y que recuerdo perfectamente cuando se anunció, es que esta película estuvo a nada de ser cancelada, y Tom Holland de ser despedido, esto debido a los conflictos que solían tener Sony y Disney en ese momento debido a un acuerdo de ganancias. En ese momento se creía que la saga de Holland sería una de las tantas víctimas de historias del Arácnido que terminaban de forma inconclusa. No era la primera vez que pasaba que una franquicia del superhéroe terminaba de forma abrupta, y en el momento donde más tensión se llegó a tener, pasó con series animadas como El Hombre Araña Sin Límites, la nueva serie animada del Hombre Araña, esa del 3D primitivo, El que más ha dolido, El espectacular Hombre Araña, e incluso en las adaptaciones cinematográficas como la tan aclamada Spider-Man de Sam Raimi con su cuarta entrega, y el sorprendente Hombre Araña 3, no se salvaban de ello. Spider-Man demostraba ser un personaje muy popular por encima de toda la editorial, pero eso no lo salva de que igual puede llegar a fracasar. Factores son muchos por los cuales estas obras al final terminaban canceladas, pero en su mayoría se podría decir que es por los conflictos que tienen los derechos del personaje, Sony y Disney, y como si un divorcio se tratase, el más afectado de todo esto resultaba ser Tom Holland. Pero, ¿acaso sería otra víctima más de la maldición de historias que quedarán inconclusas? Podría decir que afortunadamente no fue así. Estuve en un club, ya que estaba bastante borracho porque estaba realmente molesto porque ya no iba a estar en Marvel Studios, pero recibí una llamada telefónica de un número. Sabía que Bob Iger, jefe de Disney en ese momento, me iba a llamar, pero pensé que iba a suceder un par de días antes, entonces pensé que había renunciado a la llamada telefónica, y luego recibí esta llamada y era él. Bob y yo tuvimos una charla encantadora, hablamos sobre mi pasión por el personaje. Creo que hablé sobre la importancia de Spider-Man en Marvel Studios y lo que puedo ofrecer y lo que puedo aportar. Creo que eso realmente resonó en él, y realmente escuchó cuánto amo este personaje, cuánto creo en él y pienso en esa conversación. Luego abrió una conversación más grande entre él y el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, y el director ejecutivo, Tony Vinciquerra, y pudieron llegar a un acuerdo. Y así podríamos decir que gracias a Tom Holland y su lucha es que se pudo quedar con el papel. Ya de lleno criticando a la película, me atrevo a decir que en su primera escena sabe en cierta manera cómo atraparte. No muchas secuelas empiezan justo en la última escena, y aun cuando mayormente se ve en series ya sea al cambio de capítulos o de temporadas, siento que en su mayoría no hacen más que tranquilizar al espectador de la tensión que llevaba, y en su mayoría tienden a ser decepcionantes. Aquí sin embargo me atrevo a decir que realmente se siente natural y hasta realista ver cómo en una situación de la que puede ser una revelación como esta, puede afectar gravemente el mundo que se había establecido. Sabe perfectamente que por naturaleza humana, la gran mayoría no se la va a tomar bien, se propaga peor que una bacteria, y llega a afectar tus contactos, y no solo en un sentido de que serían el blanco de tus enemigos, sino también la gran fama que tienen sobre ellos. El tema sobre la revelación de la identidad secreta, y lo polémico que pueden ser las figuras de los superhéroes, era algo que si bien, ya se había tratado antes, no parecía que indagaran mucho en ello. En Iron Man literalmente termina con la revelación de esta, valiéndole pepino lo que pasara después, y esto es debido a que Tony ya era una figura pública y hasta polémica, sumado a eso que una buena vida es lo que le sobraba, para alguien como Peter. Bueno, eso quisiera abordarlo un poco más adelante cuando toquemos cierto tema de la película,
película, dentro de la trama se siente muy natural, y en ningún momento parece ser lento o apresurado, excepto las escenas de peleas que siento que son cortas, especialmente la última, pero de ahí lo demás parece moverse de buena manera para que los eventos se sientan de forma natural. No sentí que en ningún momento me aburriera, y me mantuvo bien entretenido, pues como toda peli de su estilo, está hecho para ser algo simple, para tener una mejor crítica a su historia y su guión. Uno de los mejores puntos que tiene la película y que pudo mejorar en comparación de su antecesora son sus personajes, y es que puedo decir que en esta entrega se sienten un poquito con más personalidad. Ned de por sí llegaba a caerte bien más que nada por su actitud muy bufonesca pero ante todo leal. Flash, aunque sigue sin superar a otros, por lo menos destaca por uno que otro chiste que puedo decir que funciona. Betty ya no tiene nada por dar, los profesores lo mismo, casi sirvieron para un chiste, pero como dije, es entendible, pero a quien siento que tuvo una gran mejora en cuanto al cast secundario se refiere es con Michelle Jones, MJ, o Emily, como quiera que les guste referirse al personaje. Podría escribir todo un vídeo del por qué no me agradaba el personaje, incluso pareciéndome molesto, con todo el respeto hacia su actriz. En resumidas cuentas, más allá de separarse mucho del personaje en el que se basaba, podría decir que fue por su penosa actitud, que muchas veces se resaltaba demasiado. Era inteligente porque el guión lo necesitaba, era supuestamente el amor de Pete porque el guión lo necesitaba, y claro, como te esperas enamorar de alguien como ella si su actitud te hace recordar a esa gente que en vez de ser culta es muy egocéntrica, era lo que llamaríamos la única y diferente. En un comentario de la anterior cinta lo deja claro, uno se quedaba pensando, ¿por qué el protagonista se enamoraría de ella? Algo que ni siquiera dejaba claro. Pero es en esta entrega donde puedo decir que su personaje llega a sentirse agradable, porque a pesar de aún tener esa actitud de pesimismo disfrazado como seriedad, en su frase de espera decepcionarte nunca saldrás decepcionado, algo irónico si tomamos en cuenta las altas expectativas del público, hace que realmente que se sienta algo de empatía, pues ahora se le nota un poco más amable y sabe de los riesgos que se amerita, y sobre todo en los momentos cuando habla con Peter, se le mira verdaderamente como alguien quien lo ama y se preocupa por él, realmente lo ayuda y no solo como asistente para ciertas herramientas, sino también como un consuelo que recuerda al personaje en el que se basó. En esos momentos donde ayuda de forma emocional hace que se sientan más realistas que esta otra pareja. Otro personaje que también sobresalió por su mejora es la tía May. Ya no se mira como la típica persona que solo está para que solo sueltes baba, sino también como una gran figura materna que cuida y guía a su sobrino, especialmente al final. El Doctor Strange también hizo un buen trabajo, y a diferencia de lo que fueron Tony Stark en la primera película y Nick Fury en la segunda, como si fueran invitados en un capítulo de Los Simpson, este en mi parecer es el mejor de todos, por el simple hecho de que no solo es pura palabrería y aparecer cuando se le dé la gana, sino de verdad se siente muy encajado en la historia. Realmente sus diálogos y sus acciones se sienten propias del personaje, y da la mayor ayuda sin que el personaje se sienta estorbado en ningún momento. Algunos se quejan del gran buceo que se le dio sobre todo en la lucha con Peter, pero yo no lo sentí tan así. Realmente sentí que Peter supo cómo aprovechar las debilidades para derrotarlo, aunque todavía no me creo que la punzada pueda mover el cuerpo de alguien en modo astral, pero aún así, es en el final donde realmente se muestra como un buen aliado para el protagonista. Pero bueno, vayamos con uno de los puntos más importantes de la historia, los antagonistas, los villanos, los invitados especiales. Uno de los mayores defectos de estas películas, según se decía, era por la gran cantidad de villanos y fuerzas antagonistas que habían en un mismo filme, tanto así que incluso la mayoría llegaba a temer de lo mismo ya que era el doble. La cosa es que llegué a ver un vídeo que decía que sí se puede hacer una película que abarque más de 3 villanos, pero que todo era cuestión de saber utilizarlos, y puedo decir que en esta entrega en parte rompió con dicha maldición, ya que no siento que cada villano estorbara de mala manera que entorpeciera la historia, sino que saben cómo incluso supieron captar de buena manera la personalidad de cada miembro que lo hacía muy diferente al de los cómics, como lo fue la bondad que tenía Sandman, la torpeza de Electro, la motivación del Lagarto, o la ambición que tenía el Doctor Octopus. Incluso con Eddie Brock y Venom, supieron cómo captar esos chistes malos que tanto caracterizan esas cintas. Realmente lograron hacer que un villano tan fracasado como lo fue Electro, se sintiera un poco más memorable y amenazante en cuanto a su poder. Sin embargo, tengo que admitirlo,
hecho, no lo considero un punto malo, pero sí algo flojo, el hecho de que haya ciertos villanos que no se sientan del todo aprovechados. El caso más resaltante fue el Dr. Connors, el lagarto, se supo acomodar bien al universo, pero desgraciadamente casi se siente de relleno. El hecho de mostrar su captura fuera de pantalla y mayormente se lo ve encerrado o en las sombras, hace que se sienta más un esbirro. Me gustaría creer que esto es debido a que, como vimos toda su historia en su debut, su ascenso y caída, no hace falta volver a contarlo. Usar a esta cantidad de villanos, uno los puede relacionar con el famoso grupo de los 6 siniestros, recordando que se estaba planeando una peli de ellos mismos en la saga cancelada de Sony, pero claro, ¿cómo pueden ser 6 siniestros si solo están 5? En lo que a mí parece, el sexto siniestro no es Venom como pasó en la escena postcréditos, es el propio Misterio, porque más allá de ser el miembro más recurrente del grupo en los medios originales, siento que su acción al inicio de la obra, como lo fue el revelar la identidad de Peter, fue algo que sí llegó a afectarlo, y mayormente para mal, y si bien a comparación de otras tramas donde llega a ser mucho más cruel en comparación a esta, aún así tiene cosas que llegan a perjudicarlo, y fue la cadena de eventos que provocó la muerte de su tía, y es que en esta entrega se puede decir que por fin Tom Holland tiene el gran desarrollo que le faltaba, por fin entiende que los grandes errores tienen grandes consecuencias, y que por eso no puede andar confiando en todos, y se nos presenta algo que no aparece en muchas películas de este género, un conflicto interno con un dilema moral. La película pudo haber terminado casi por la mitad, con la captura de los villanos, y solo bastaba con regresarlos a sus mundos como están, pero, mientras reveía el filme, me di cuenta que fue el mismo duende quien plantea la necesidad de ayudarlos. Uno no debería matarlos, en cambio curar a estos desgraciados, que han puesto en peligro la vida de mucha gente, y algunos que se llegaron a matar, por motivaciones hasta egoístas, cuando en menos de un segundo puedes resolverlo todo. Es la pregunta que deja en claro a la mitad de la obra. Fácil para nosotros sería presionar el botón, pero para Spider-Man no es así. Un héroe que es capaz de ayudar a una ancianita con unas indicaciones, debería también tener algo de bondad moral, porque al fin en cuentas como él, ninguno de los 5 llegó a pedir dichos poderes, los obtuvieron casi de forma accidental. Tanto la tía May como Norman le hacen ver que puede salvarlos, para poder evitar sus respectivas muertes. Si hablamos de alguien que tiene el poder de hacerlo, aunque en toda esa misión haya grandes dificultades por lograrlo y tenga que sufrir por ello. Uno de los tantos planteamientos por parte de los fans es que si Spider-Man debería sufrir, para que se tenga una buena historia, ya que si bien en las otras entregas lo vimos triste y decaído, no lo vemos tan derrotado como aquí. Incluso al final, a pesar de que ganó, también perdió. Mucha gente ha llegado a mostrar este dato en forma de queja hacia los fans, pero en realidad es un berrinche de ellos, ¿o está justificado? Para esta respuesta, habría que consultar los cómics originales. Desde el primer tomo de The Amazing Fantasy número 15, nos presentan a Peter Parker, un estudiante que vive con sus ancianos tíos, en una simple casa, y todo el desconocimiento de sus padres. En la escuela no es muy popular, queriendo ir solo a una exposición científica. Cuando finalmente encuentra una habilidad que le permite resaltar por encima de todos, hacemos lo que en su mayoría hace, hacerse famoso con ella, ya sea como una figura pública, o un gran luchador. No es que hasta por un descuido cegado por la fama y la gloria que pudo haber prevenido desde un principio, es que le terminan arrebatando a su tío, su figura paterna, y que a futuro tendría problemas financieros. Hay muchas razones por las cuales Spider-Man nos gusta mucho, pero la mayoría siempre te va a responder que es por la identificación, el hecho de que puedas empatizar con el personaje, porque a diferencia de otros héroes, donde no creo que tu vida sea llena de lujos y poderes, seas un espía del gobierno ultra secreto que se gana la vida cuyos enemigos sean delincuentes internacionales, o un billonario de gran inteligencia, capaz de crear gran tecnología, mientras se va de fiestas y famas los fines de semanas. Claro que por otro lado, no creo que la mayor causa de tu sufrimiento sea porque te persiga la policía, el FBI, el SWAT, y el ejército como si sacaras las 6 estrellas en el GTA, y creo que pocos han sufrido lo que es que cierto accidente te haya quitado tu vida de lujos y cierta habilidad con la que presumías a todos. Pero más allá de eso, tenemos cosas de Spider-Man que nos afecta a todos, y el hecho de que haya comenzado siendo un joven adolescente, es una muestra de ello. Desde el inicio nos muestran a Spider-Holland que ya ha vivido los sucesos que todos conocen, que lo llevan
llevo a ponerse el traje, la frase de, cuando alguien tiene los talentos que yo tengo, pero otros no y luego pasa algo malo, es por culpa de uno, nos deja claro que si llego a sufrir esa pérdida que te hace querer conectarlo, lo que vino después provocó que nos alejáramos de él. No creo que en menos de 30 años uno de tus ídolos de la infancia te invite a viajar a Alemania, para pelear con otras figuras famosas, o que después te empiece a regalar lo último en tecnología mientras te invita a su grupo de amigos, o que logres viajar al espacio con ellos mientras te peleas con un alien poderoso, o que tú, tus amigos y tu familia hayan sufrido un suceso que los haya hecho desaparecer por 5 años, o que de alguna forma tu colegio logre que vayas de viaje alrededor de Europa mientras ignoras al líder de una superorganización secreta, mientras intentas llevar una pseudopelea multiversal. No hay que negar que tuvo sus escenas de debilidad, sacrificio y motivación, pero creo que al final terminaban siendo opacados por las escenas con mayores efectos y CGI. Iron Man era solo la punta de los problemas, algo que en cierta manera la obra era consciente de eso, pero casi no parecían hacer mucho por ello, y no faltaba las comparaciones de la gente, ya sea con el material de origen u otras adaptaciones, y para que se entienda mejor el punto al que quiero llegar obviamente tengo que poner de ejemplo a esta gran adaptación del superhéroe, que habla acerca de ello. Spider-Man, un nuevo universo, de forma secundaria nos mostró a Peter B. Parker, un Spider-Man deprimido y cansado con todo lo que ha vivido en su vida, cosas como las malas decisiones financieras, perder a un ser querido, tener que terminar una relación por ya no sentir lo mismo, no vivir de lujos, ni siquiera el tener un buen cuerpo físico a costa de ello. He llegado a definir al personaje como, estar cansado de seguir saliendo adelante, y es por eso que funciona su deconstrucción como héroe, a diferencia de este otro, porque aunque seas un vigilante del crimen con tus poderes arácnidos, lo más seguro es que de alguna u otra forma si has sufrido con estos problemas ya mencionados, ya sea mínima o de mayor medida, es por esto que también llegó a gustar la versión What If, porque aunque tampoco estamos en un apocalipsis zombie, hemos llegado a sufrir grandes pérdidas, y no es que alguien le enseñó a Spider-Man a salir adelante, sino que él mismo se muestra como la motivación encarnada. Lo entendieron muy bien. Es por eso que podríamos decir que en esta entrega la versión de Holland estuvo de lo mejor, porque más allá de hacer cosas por sí mismo como cuando fue la batalla de Octavius y Strange, a pesar de que no creo que tampoco estés peleando con los villanos de otras versiones tuyas, sabe lo difícil que a veces es ser una figura pública en donde no siempre te van a recibir de lo mejor, el cómo a veces puedes dar lo mejor de ti para querer ayudar, y que muchas veces no siempre te la van a devolver de esa forma, incluso de la peor manera. Al final, en medio de toda esa tragedia hay que seguir haciendo lo correcto, todo eso bajo una gran interpretación. No necesariamente tienes que mostrarme al tío Ben y decir la mítica frase para ser una gran versión, ya hay una obra donde llega a omitir estas dos en toda su historia y aún así fue un éxito, pero creo que finalmente podemos ver al personaje recorriendo solo su camino. La razón por la cual como Spider-fan desde mi corazón, no quería un Spider-Verso, no es por llevarle la contra a otras personas, sino porque uno sabe que si el mayor atractivo de tu película, no es tu protagonista, es que algo hiciste mal. Era molesto para mí estar tranquilamente en algún grupo relacionado con ello y que vean cualquier cosa relacionada con el evento. Uno veía estas cosas en la sopa, con rumores que poco o nada eran creíbles, había leído y visto muchos fanfics acerca de ello, y creo que todos me dieron Grinch como no tienen idea, ya parecía que a todo lo que saliera debía ser relacionado con el multiverso. Uno hasta veía a Tobey Maguire en cosas que nada tenían que ver, incluso el acoso que recibía Andrew Garfield en nuevas cintas, solo porque no era Spider-Man, cuando era mucho más acerca de eso. Simplemente me llegaba a hartar en todos los sentidos, se me hacía hasta hipócrita esa gente que se la pasaba poniendo sus filtraciones y rumores a diestra y siniestra y luego vengan con el temor de ser spoileados, incluso la actitud del fandom mismo que tanto amaban al héroe por ser la representación de la bondad, la responsabilidad y la amabilidad, cosas que de alguna forma terminaban por hacer lo contrario. Ya era de lo más molesto verlo en todos lados. Spider-Man era más que un simple ser que tiene aventuras tipo Rick y Morty, lo que verdaderamente gusta del arácnido es todo lo que representa más allá de un simple portal con un actor creando nostalgia. Y al final, con mucho orgullo debo admitirlo, me derrotaron, ellos ganaron, al final hubo ese dichoso fanservice. Pero ¿eso está mal? ¿Hacer fanservice está mal?
Actualmente cuando alguien piensa en fanservice mayormente suceden tres cosas: aquella inclusión de ciertos grupos para que no se sientan tan excluidos y que vean que esa gran compañía se preocupa por ellos, sacar a la mujer de turno a mostrar todo su carnoso y sexy cuerpo en pocas telas, o sacar ese cameo al puro estilo de Stan Lee, en menos de unos momentos, sea de alguna cosa popular, o nostálgica. Yo ya me he quejado de este tipo de métodos y como muchas veces se llega de depender de ello, ya que es igual como ceder a un berrinche, pero, aquí se aplica el mismo caso. Afortunadamente no fue así, porque todo el filme no depende de ello, era necesario para la historia que salgan. Si hablamos que aparecieron dichos villanos de sus respectivas sagas, llegan a sumar al ayudar a su Peter con sus propias experiencias y habilidades, y tienen el suficientemente tiempo para no opacarlo, pues este Peter es el protagonista, él es quien mueve la trama y toma las decisiones. Se dice que una condición que pusieron los actores para que regresen, es que no revelen información posterior a sus cintas, y a diferencia de otros que se han mostrado decepcionados en esta parte, en mi caso puedo decir que lo veo bien, porque como dije, llega a ser algo hartante ver ese tipo de conclusiones en otros materiales que no sean sus respectivas sagas. No estoy seguro si esta es una puerta a nuevas posibilidades para sus historias, pero igual estaré abierto para ello. Al final puedo decir que este es un gran fanservice porque sirvió tanto afuera como por adentro, ayudaron perfectamente al héroe principal a que mejorara y no se sintiera olvidado, y es que incluso los diálogos se sienten bien naturales para cada uno, así que sí, debo admitirlo que cuando los vi, no dudé en gritar y hasta aplaudir de la emoción, incluso con la aparición de Matt Murdock, Daredevil, más que nada porque se muestra que estas series no están tan olvidadas en su universo por más diferentes que se vean, realmente todas esas referencias que se hicieron ahí valieron la pena al final. Como nota quisiera desmentir, y es que algunos llegaron a ver la actuación de Tobey como vacía y hueca por la forma tranquila en la que hablaba, cosa que difiero bastante, ya que si conoces verdaderamente la actuación que llevaba en su saga, las muchas emociones que este tenía como llorar o enfadarse, realmente no eran muy serias, de hecho llegaban a ser muy bufones, casi fue una gran burla de parte del público. Esta película no es perfecta, como cualquier otra adaptación, y en lo que a mí me parece, entre los puntos que más fracasa la película, no son solo los chistes fuera de lugar que tiene este universo, no me juzguen, algunos sí son realmente chistosos que me hicieron descojonar como no tienen idea, como el Flashpoint, y otros realmente se sintieron muy fallidos, porque no podemos poner a una MJ con gran cuerpo, porque es lo más irrealista y respetuoso, pero reciclemos por tercera vez el chiste de Peter encuerado con malinterpretaciones subidas de tono, porque ahí no hay ofensa por parte de los varones. Otra cosa en la que fracasa es en dejar ciertos huecos argumentales y dudas, como el hechizo en el que supuestamente vendrían gente que sabe que Peter Parker es Spider-Man, pero Max Dillon, Electro, por más que mejore su personaje, no entraría aquí por esa misma razón. En todo lo que he revisto de la cinta de su debut él no parecía interesarle de su identidad, en cambio de eso tenemos personajes como los dos Harris Osborn y Eddie Brock, que también podrían haber entrado en la historia, pero claro, eso hubiera sido algo mucho más complicado de manejar. También estará el hueco de, ahora que los villanos fueron curados, ¿qué serán de ellos? ¿Será que aparecen justo en el momento en el que fueron llevados, creando nuevas líneas de tiempo, o por su parte regresan junto con Peter en fechas actuales, valiéndoles lo que la gente pensaría de tales años de estar muertos? Son dudas que aunque no llegan a ser importantes, no le dejan dormir a uno. Luego otra cosa que la veo un poco fallida, es más la consecuencia que dejó el fanservice de los villanos. Como dije, los 5 fueron bien adaptados y mejorados de buena forma, realmente sus roles en la película estuvieron fenomenal. Mi problema es la consecuencia de a futuro, porque miren, si nos quejamos de que Vulture y Misterio no son villanos de Spider-Man, sino creaciones accidentadas de Tony Stark, aquí pasa algo parecido, los 5 villanos que aparecen no son del origen de este Spider-Man. Yo desconozco si en algún punto el UCM tendrá sus propias versiones, pero creo que no se sentirán lo mismo cuando los veamos nacer ahí, y no hablamos de simples villanos que puedes omitir como es en el caso de Venom, sino villanos que son igual de importantes para Spidey, como lo son Dos Caras, el Pingüino, o incluso el propio Joker para Batman. Y eso de que hablamos de que Tom Holland ya ha propuesto un actor para su propio Harry Osborn. Ese apellido le va a traer recuerdos de Vietnam. Pero en lo que a mí me parece, el mayor defecto está en la escena postcréditos en la que aparece Venom. Si os soy sincero, a mí me gustan las películas y disfruto mucho de la versión de Tom Hardy, pero, ¿a qué se supone que vino? Si nunca lo usaron más allá de un simple chiste forzado, o de paso porque vino.
Si dudo mucho que en su universo exista un Spider-Man, o de paso un Peter Parker, muchos aseguran que esto es debido al conocimiento de colmena que tienen los simbiotes, pero eso es algo ilógico, porque de ser el caso, todos los Venom tendrían ese conocimiento a su favor, tendrían ese conflicto de ver a cada Parker de forma distinta, o de paso sabrían que nunca deberían juntarse con él, más bien buscar su propio Eddie. El momento se sintió muy desaprovechado, pero en fin, uno se preguntará qué será de ese chorro de simbiote a futuro, esperemos que se use bien. Me encanta No Way Home y el público con el que estaba se volvió loco. Fue una delicia ver a Alfred en su papel, y a Willem Dafoe, simplemente ver a estos chicos llevarlo al siguiente nivel. Y Toby estuvo increíble, como siempre. La mejor palabra que puedo decir es que fue reconfortante para mí. Esta película pudo haber terminado de otra forma, y no me refiero en el final donde aparecen 3 Tom Hollands, sino un mal final donde los actores lo hubieran opacado, un final donde este aprendizaje queda más olvidado que lección de escuela. El final pudo terminar en una especie de sociedad que aceptara la dualidad de Peter, y se haría famoso al puro estilo de Iron Man, pero afortunadamente no fue así. Esta es una gran película que realmente hace más que entretener, realmente es una película en la que creo que no solo los fans disfrutaron de verla, sino también mucha gente en hacerla. Me encantó la verdad, y aunque no la considero la mejor película del arácnido, ese puesto está para otras, más que nada por ser más personal, pero sí la considero un tributo a todo lo que ha significado el cabeza de redes, en estos 20 años de carne y hueso. Jon Watts y Tom Holland encontraron su redención en este filme, entendieron que Spider-Man no solo es viajar a lugares lejanos, pelear con los tipos más fuertes, y usar trajes extravagantes, es que en medio de la tragedia, de los problemas comunes, en una vecindad, o una gran ciudad, surge la gran valentía de un niño para seguir saliendo adelante, un niño que se pone una máscara, para convertirse en el Hombre Araña.